La ciudad nunca había sido tranquila, pero las luces que comenzaron a aparecer en el cielo una semana antes del incidente cambiaron el pulso de todo. Rafael se encontraba en su departamento, mirando como siempre la ciudad desde su ventana, cuando lo vio por primera vez. No era una estrella fugaz ni un avión, algo más, algo extraño. La luz, de un tono verdoso y parpadeante, se movía erráticamente, como si reaccionara a algo invisible. No se parecía a ningún fenómeno natural que él conociera. Al principio pensó que se trataba de un reflejo o alguna clase de error en el sistema de su telescopio personal, pero al revisar sus dispositivos, no encontró ninguna falla. Decidió ignorarlo, atribuyéndolo a su mente cansada por un largo día de trabajo en el laboratorio de investigación espacial donde trabajaba. Pero la sensación de incomodidad no lo abandonó. Durante los días siguientes, las luces siguieron apareciendo, de una forma mucho más constante, e incluso, más intensas. No era solo una en el cielo, sino varias. Algunos residentes de la ciudad comenzaron a hablar de ellas, y aunque al principio parecía un fenómeno aislado, pronto empezaron a aparecer reportes extraños, luces que aparecían y desaparecían de formas inusuales, objetos que se movían sin explicación en el cielo, y personas que afirmaban haber experimentado sueños lúcidos, extraños y perturbadores. Algunos se mostraban escépticos, otros creían que la naturaleza estaba enviando un mensaje. La gente comenzó a hacer teorías sobre la posible llegada de extraterrestres, mientras que otros afirmaban que el gobierno estaba experimentando con tecnología secreta. Pero para Rafael, un hombre de lógica y ciencia, todo esto parecía una manifestación de la ansiedad colectiva de una sociedad cada vez más desconectada de la realidad. Una tarde, mientras recorría la ciudad con un amigo, Rafael se encontró con la noticia en una pantalla pública. Unos científicos de una universidad local, especializados en física cuántica, habían identificado una anomalía en el espacio-tiempo. Según ellos, una especie de puerta dimensional se había abierto en algún lugar sobre la ciudad y estaba atrayendo objetos hacia ella. Lo peor de todo, los científicos indicaron que aún no entendían completamente las implicaciones de este fenómeno. Esa noche, tras regresar a su departamento, la luz apareció de nuevo. Pero esta vez fue diferente. Era mucho más brillante y mucho más cercana. Rafael observó sin poder moverse, hipnotizado por su resplandor, mientras un estremecimiento recorría su cuerpo. Algo estaba sucediendo, algo que no podía comprender. Al día siguiente, Rafael notó algo extraño en las calles. La gente parecía más distraída de lo habitual, como si algo le estuviera afectando, pero no podían identificar qué. La ciudad nunca había sido tan silenciosa, y al principio, pensó que era solo la tensión por las noticias del día anterior. Pero entonces ocurrió lo peor, las desapariciones. A lo largo de la ciudad, comenzaron a desaparecer personas, y lo que más inquietó a Rafael fue que nadie parecía recordar que las habían visto. Nadie había escuchado gritos, ni había visto movimientos extraños. Simplemente se desvanecían. Rafael, que siempre había sido escéptico, intentó racionalizarlo, pero no pudo. No podía ignorar la sensación de que algo más estaba en juego, algo mucho más grande que cualquier teoría convencional. A las pocas noches, comenzó a tener sueños. Pero no eran sueños comunes. Eran pesadillas inusuales, en las que se encontraba caminando por pasillos oscuros, vacíos, rodeado de figuras que parecían moverse al margen de su visión. Se veía atrapado, pero no podía despertar. Lo peor de todo era la sensación de que había algo detrás de él, siguiéndolo, observándolo. Rafael no sabía si los sueños eran resultado del estrés o si había algo más, pero la verdad es que estaba asustado. Algo estaba sucediendo a gran escala, algo que no podía controlar ni entender. Las personas desaparecían, y él no podía dejar de pensar que esas figuras en sus sueños tenían algo que ver con las luces que observó en el cielo. Fue entonces cuando recibió un mensaje anónimo en su correo electrónico. El asunto decía solo una palabra: ayuda. Abrió el mensaje, que contenía un archivo adjunto titulado El último refugio. A pesar de su desconfianza, la curiosidad lo impulsó a abrir el archivo. El archivo era un video de baja calidad. En la pantalla apareció un hombre, algo desaliñado, con expresión de angustia. Su voz temblaba, pero era clara. «Si estás viendo esto», dijo, mirando a la cámara con un aire de desesperación, «ya es demasiado tarde. Los hemos dejado entrar, y no hay vuelta atrás. Ellos están aquí, entre nosotros, observando cada movimiento, cada pensamiento. No puedes confiar en nadie, no en lo que ves, ni en lo que oyes. Todo es una ilusión».
el refugio está en otro lugar, pero no es lo que piensas. Sal de la ciudad antes de que sea demasiado tarde. El mensaje se cortó abruptamente, y la pantalla se quedó en negro. Rafael sintió una oleada de pavor recorrer su cuerpo. Algo se estaba desmoronando, y él era parte de ello. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería decir con ellos? Rafael no tenía respuestas, solo una creciente sensación de que su vida, su mundo, estaba a punto de cambiar para siempre. Sintió que necesitaba saber más, y con esa idea en mente, se dirigió a un lugar que nunca había considerado una opción, el laboratorio subterráneo de la empresa para la que trabajaba, un lugar que, según los rumores, había estado involucrado en experimentos secretos con la manipulación de dimensiones y el espacio-tiempo. Lo que descubrió allí no solo alteró su percepción de la realidad, sino que también le reveló que la amenaza era mucho más grande de lo que había imaginado. Rafael nunca había considerado la posibilidad de que algo tan extraño pudiera estar ocurriendo en el laboratorio donde trabajaba. Al principio, su empresa había sido solo una corporación que se dedicaba a la investigación espacial, pero en las últimas semanas, los rumores sobre investigaciones secretas en áreas como la manipulación cuántica y las dimensiones paralelas habían comenzado a salir a la luz. Durante meses, los investigadores habían trabajado en proyectos altamente clasificados, pero nunca se había hablado abiertamente de los resultados. Rafael no había pensado mucho en esos rumores hasta que las desapariciones empezaron. Algo en su interior le dijo que la clave para entender lo que estaba pasando podría estar en ese laboratorio subterráneo, al que nunca había tenido acceso sin la debida autorización. Pero ahora sentía que no podía esperar más. Algo dentro de él lo impulsaba a averiguar la verdad. El acceso al laboratorio estaba restringido por razones de seguridad. Pero Rafael tenía las credenciales necesarias para entrar en cualquier parte del edificio. Aunque las luces del pasillo parpadeaban de manera inusual, nada parecía fuera de lo común cuando entró. La pesada puerta metálica que conducía a las instalaciones subterráneas se cerró tras él con un estrépito que resonó en sus oídos, y el sonido del motor eléctrico de las luces se amplificó a medida que se adentraba más en el corazón del edificio. Al principio, el pasillo estaba vacío, pero a medida que avanzaba, algo extraño comenzó a ocurrir. La sensación de incomodidad que había sentido en la ciudad parecía intensificarse a medida que bajaba. Cuanto más se adentraba en las entrañas del laboratorio, más densa se volvía el aire, como si algo invisible estuviera envolviéndolo. Algo no estaba bien. Finalmente, llegó a una sala donde la mayoría de los empleados de la empresa solían trabajar en sus investigaciones secretas. La habitación estaba llena de pantallas y equipos de última tecnología. Pero lo que llamó la atención de Rafael fue la pantalla más grande, en el centro de la sala, en la que se proyectaba una imagen aterradora, una figura oscura y deformada, casi humana pero con contornos difusos, como si su forma estuviera siendo distorsionada por una fuerza invisible. Esa figura estaba observando, directamente mirando a los científicos en la sala. El laboratorio parecía estar desierto, y Rafael sintió que algo no cuadraba. ¿Dónde estaban todos? ¿Por qué había tan poca gente? Decidió investigar más a fondo. Mientras recorría la sala, se dio cuenta de que las computadoras estaban encendidas, pero todas las pantallas mostraban la misma imagen, la figura distorsionada. En una esquina de la sala, Rafael descubrió a un pequeño grupo de científicos, todos con expresión vacía, como si estuvieran en trance. No respondían a su presencia, como si no estuvieran allí. Rafael se acercó con cautela, y uno de los científicos, con un leve temblor en la voz, comenzó a hablar sin mirar hacia él. «Lo sabíamos», murmuró, «sabíamos que esto iba a pasar. La puerta que hemos abierto, ya no podemos cerrarla». «¿De qué estás hablando?», preguntó Rafael, incapaz de ocultar el miedo en su voz. La figura que aparecía en las pantallas comenzó a distorsionarse aún más, moviéndose violentamente, como si intentara atravesar las barreras de la pantalla. «Ellos están aquí», continuó el científico. «Lo que creíamos que era una anomalía, es algo mucho más grande. Hemos hecho un agujero en la realidad, y ahora no hay vuelta atrás. Esa figura es lo que hemos estado observando. Es la puerta a otro lugar. Un lugar donde no somos bienvenidos». Rafael sintió que el suelo comenzaba a moverse bajo sus pies. Las paredes del laboratorio parecían distorsionarse, como si las leyes físicas no se aplicaran de la misma manera que en su mundo. La sensación de estar atrapado en un sueño lúgubre lo envolvió por completo. De repente, la figura en la pantalla se volvió aún más grande, casi humana, pero sus contornos continuaron desmoronándose. De repente,
la pantalla se apagó, dejando un vacío aterrador en la sala. Rafael trató de retroceder, pero las paredes del laboratorio comenzaron a ceder, como si el espacio mismo estuviera colapsando alrededor de él. A su alrededor, el aire se volvía denso y pesado. La figura en la pantalla había desaparecido, pero sabía que algo más estaba sucediendo, algo que no podía entender ni controlar. Con un impulso desesperado, corrió hacia la puerta del laboratorio, pero cuando la alcanzó, descubrió que ya no podía abrirla. Estaba sellada, como si una fuerza invisible la hubiera bloqueado. Giró sobre sí mismo, buscando una salida, pero la sala parecía no tener fin. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Las sombras de los científicos comenzaron a moverse, pero no de la manera en que lo harían las sombras normales. Se deslizaban, como si fueran parte de un plano distinto, como si estuvieran distorsionadas, separadas de la realidad. Los científicos, que antes estaban en trance, ahora parecían estar observándolo. Rafael giró, sintiendo que la presión de la atmósfera lo rodeaba. Un zumbido sordo comenzó a llenar sus oídos, y de repente, una figura apareció en la sala. No era humana. Era más bien una forma distorsionada, con contornos que cambiaban constantemente, casi como si estuviera hecha de pura luz y sombra. ¿Qué eres?, gritó Rafael, retrocediendo. La figura se acercó lentamente, pero no emitió sonido alguno. La sensación de terror que lo invadió era indescriptible. Sabía que no debía estar allí, que su existencia misma estaba en peligro. Pero, a pesar de su miedo, algo en su interior le dijo que no podía escapar. La figura parecía haberlo estado esperando. Un susurro, casi inaudible, llenó el aire. Eres parte de nosotros ahora. Todo a su alrededor comenzó a desintegrarse. La sala, las paredes, los científicos y la figura extraña se desvanecían en fragmentos de luz. Rafael luchaba por mantener el control, pero la sensación de estar atrapado en una pesadilla creciente era abrumadora. No sabía si estaba soñando o si su percepción de la realidad había colapsado. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia la salida, solo para descubrir que ya no estaba en el laboratorio. Había desaparecido. En su lugar, se encontraba en un paisaje extraño, un espacio oscuro sin fin, donde el cielo parecía pulsar con una luz de un color que no había visto jamás. Y en ese momento, entendió. La ciudad, los sueños, las desapariciones, todo era parte de una distorsión en la realidad. El refugio al que se había referido el mensaje no era un lugar físico, sino una mentira, una ilusión creada por la misma distorsión que lo había consumido. Él, junto con todos los demás, ya no formaba parte de este mundo. Rafael despertó en un lugar extraño, o al menos, pensó que estaba despierto. Estaba tendido sobre una superficie fría, pero su cuerpo no se sentía como el suyo. Estaba deformado, fluido, como si fuera parte de una masa cambiante. La sensación era tan extraña que le costó mucho comprender lo que estaba pasando. No había suelo bajo sus pies ni cielo sobre su cabeza. Todo parecía desmoronarse a su alrededor, como si el espacio mismo estuviera deshaciéndose. Giró rápidamente sobre sí mismo, y por un breve momento, creyó que aún estaba soñando. Pero el sentimiento de terror y el peso de la desesperación le confirmaron que estaba atrapado en una realidad alterna, un lugar que ya no tenía sentido. Lo que antes le parecía un vórtice de distorsión ahora se manifestaba como un paisaje surrealista, donde todo parecía estar en un estado constante de fluctuación. Objetos flotaban a su alrededor, pero no eran sólidos. Eran ideas, fragmentos de recuerdos, sombras que tomaban forma de manera impredecible. Todo parecía estar en un estado perpetuo de descomposición. No podía distinguir entre lo real y lo imaginado. Entonces, lo vio. Una figura, mucho más nítida que las demás, apareció ante él. Era humano, pero su rostro estaba cubierto por una máscara rota, como si fuera una persona que se había arrancado su propia identidad. La figura se acercó lentamente, moviéndose en silencio, y Rafael sintió una oleada de reconocimiento. No era alguien que conociera, pero su presencia era inconfundible. «Te estábamos esperando», dijo la figura en un susurro, su voz no humana, como si proviniera de todas partes a la vez. «Te has perdido, pero ahora formas parte del ciclo. Todo lo que conocías ha dejado de ser real». Rafael intentó hablar, pero las palabras se le atragantaron. Sentía que no podía comprender lo que estaba sucediendo, ni cómo había llegado a ese lugar. La figura extendió la mano hacia él y, sin previo aviso, un torrente de imágenes lo invadió: la ciudad, las luces en el cielo, las desapariciones,
los científicos en trance, la figura deformada, y luego, algo aún más perturbador, las otras personas, las personas que habían desaparecido, ahora en un estado de existencia interrumpida. Estaban atrapadas en el mismo ciclo, fragmentadas, condenadas a vivir entre dimensiones. Ellos también llegaron, dijo la figura, como si le hablara a una versión de sí mismo que Rafael no entendía. Eran parte de un experimento que no comprendieron. Al abrir la puerta, nos trajeron a todos, y ahora no podemos volver. Rafael intentó zafarse del torbellino de imágenes, pero se sentía atrapado. La voz de la figura resonaba dentro de su cabeza, como un eco que se multiplicaba hasta convertirse en una cacofonía insoportable. El vórtice no es solo un agujero en el espacio, continuó la figura. Es un agujero en la conciencia. Todo lo que ves, todo lo que eres, está en peligro. Pero hay una salida, una que no te gustará. Debes decidir, permanecer aquí, entre la distorsión, o salir y enfrentarte a lo que has desatado. Rafael sintió un estremecimiento en su cuerpo. No sabía si podía creer lo que escuchaba, pero la sensación de que su realidad estaba desmoronándose lo perseguía. Estaba en un punto sin retorno. De alguna manera, Rafael encontró la fuerza para apartarse de la figura que lo observaba. Mientras se apartaba, un rayo de luz destelló en la distancia, una línea recta que cortaba la oscuridad de este lugar alienígena. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la luz. A cada paso, la distorsión parecía multiplicarse, el suelo se desvanecía bajo sus pies y los cielos cambiaban de color, pero lo único que podía ver era esa luz. Al llegar, el aire se volvió más denso, como si se estuviera abriendo una puerta. Un torrente de información comenzó a fluir a través de él, como si toda la realidad se estuviera comprimiendo y estirando al mismo tiempo. De repente, todo se detuvo. Rafael estaba en el centro de un vasto vacío, pero esta vez algo era diferente. No había distorsión. Estaba de nuevo en el mundo que conocía. O eso pensó. Cuando levantó la vista, se dio cuenta de que algo había cambiado. El paisaje que antes le era familiar ya no lo era. Los edificios se alzaban hacia un cielo roto, y las calles que había conocido estaban llenas de sombras y fragmentos. Las personas a su alrededor caminaban sin ver nada, como si estuvieran atrapadas en una rutina sin propósito. Ningún sonido, ningún movimiento. De repente, se dio cuenta de lo peor, estaba atrapado en una dimensión de conciencia alterada. La puerta que había abierto con su propia curiosidad ya no solo era un agujero físico, sino una fractura en la percepción de la realidad. Lo que había estado buscando, la salida, no era más que otra ilusión, una réplica distorsionada de su propio mundo. En algún punto de ese proceso, la línea entre lo real y lo imaginado se había desvanecido. Rafael se desplomó sobre el suelo, su mente funcionando a toda velocidad, buscando una respuesta, buscando una salida. Pero ya no sabía si quedaba alguna. Si todo lo que había vivido había sido parte del ciclo interminable que había desencadenado. Si este lugar, este mundo, era la consecuencia de sus propios miedos y dudas, de sus errores. Al mirar a su alrededor, pudo ver algo. Algo que no era humano. No era una figura tangible, pero estaba ahí, observándolo. La misma forma distorsionada que había visto en las pantallas del laboratorio. Nos hemos encontrado, susurró la figura en su mente. Todo lo que temías, todo lo que buscaste, se ha desintegrado. No hay vuelta atrás, Rafael. Has cruzado el umbral. Y ahora, eres parte de esto. La figura, que antes había sido una sombra vaga, se acercó a él, pero no de la manera que esperó. Esta vez, la forma era más clara, más definida, y Rafael pudo ver lo que era realmente, una entidad que representaba el caos mismo, la disolución de la materia y el pensamiento. No era un ser, sino una manifestación del vórtice, del agujero en la realidad. Lo que has abierto no tiene límites, Rafael, dijo la figura, su voz retumbando en su cabeza. No hay fin, no hay principio. No eres el primero en llegar aquí, y no serás el último. Rafael, con la mente agotada y la desesperación envolviéndolo, miró a su alrededor. La ciudad ya no era más que una ruina, una imagen vacía de lo que alguna vez fue. La voz de la figura volvió a llenar su mente. Tienes que elegir, Rafael. Puedes quedarte aquí, atrapado en este ciclo. O puedes intentar salir. Pero saldrás para siempre, sin saber si alguna vez estuviste aquí o si todo fue una ilusión. Rafael entendió lo que debía hacer. Pero en ese momento, no sabía si alguna vez podría volver a la realidad.
Rafael sintió que su cuerpo comenzaba a desvanecerse. El vórtice lo rodeaba, y cada segundo que pasaba allí le parecía más pesado, como si el espacio mismo estuviera oprimiéndolo. Pero había algo en su interior, algo que aún se resistía a ceder. Aunque su mente estaba a punto de colapsar bajo el peso de lo que veía y lo que había vivido, no podía aceptar la idea de quedar atrapado para siempre en esa distorsión. No soy parte de esto, murmuró, respirando profundamente, aunque el aire que lo rodeaba no tenía forma ni consistencia. No soy parte de esta mentira. La figura oscura, la que había aparecido en sus pensamientos y en las pantallas del laboratorio, observaba en silencio. Parecía esperar que él aceptara la inevitabilidad de su destino. Pero algo en los ojos de Rafael, en la forma en que su mente se aferraba a lo que consideraba su realidad, despertó algo en la figura. No sabía qué, pero algo cambió. «¿Te has dado cuenta?», dijo la figura con una voz que retumbó en el vacío, pero sin maldad, más bien como si fuera una constatación inevitable. «Creíste que el vórtice te había destruido, que te había despojado de todo lo que eras, pero la realidad que buscaste no existe aquí. Este lugar no es una prisión, ni un refugio. Es una reflexión distorsionada de ti mismo». Rafael no entendía, pero algo en las palabras de la figura resonó profundamente en él. Era cierto que se había enfrentado a muchos miedos y que la línea entre lo real y lo irreal había comenzado a desmoronarse. ¿Qué era lo que realmente lo definía? ¿Quién era él si lo que creía haber conocido ya no existía? Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó Rafael, ahora enfrentándose a la figura. Su voz era firme, a pesar de la confusión que lo invadía. ¿Cómo salgo de aquí? La figura sonrió, pero no de una manera cruel. Era más bien una sonrisa que mostraba aceptación, como si la respuesta estuviera en él mismo todo el tiempo. «Eso es lo que debes entender», respondió la figura. «El vórtice no es un lugar físico, no es un agujero que te devora. Es una representación de tu propia mente, una manifestación de tus miedos y deseos no resueltos. No es una prisión. Es solo una perspectiva, una distorsión. Si logras aceptar lo que eres, si aceptas la verdad de tu existencia, tal vez encuentres la salida». Rafael no podía entender por completo las palabras de la figura, pero lo que sí comprendió es que todo lo que había estado buscando, todas las respuestas, se encontraban dentro de él. No se trataba de escapar de la distorsión del vórtice. Se trataba de enfrentar su propia mente. Y con esa revelación, algo cambió. La oscuridad a su alrededor comenzó a ceder. No era una desaparición repentina, sino un desvanecimiento gradual, como si el vórtice se estuviera disolviendo ante su comprensión. De repente, Rafael se encontró de nuevo en el laboratorio, pero algo era diferente. La distorsión ya no estaba allí, y los pasillos ya no parecían retorcerse en formas imposibles. Todo se veía normal, como si nada hubiera sucedido. Pero no era la misma normalidad. Rafael había cambiado. Rafael miró a su alrededor con cautela. Todo estaba como lo había dejado, pero su mente ya no era la misma. Lo que había experimentado en el vórtice, la figura, las distorsiones, todo aquello le había dado una nueva perspectiva de la realidad. No podía recordar cuándo había llegado exactamente, ni cómo había vuelto al laboratorio, pero sabía que algo en él había cambiado para siempre. La figura que había encontrado en el vórtice ahora era solo un susurro lejano en su mente. Pero el impacto de las palabras seguía allí, resonando en lo más profundo de su ser. Cuando miró hacia la pantalla principal del laboratorio, vio algo que lo dejó paralizado. La figura distorsionada estaba allí nuevamente, observándolo, pero esta vez no estaba distorsionada. Era humana. O algo que se le parecía. Y su rostro, antes difuso, ahora estaba completamente claro. Era él mismo. La revelación fue abrumadora. La figura no era otra cosa que su propio reflejo, una representación de sus miedos, su desesperación, su pérdida de identidad. Todo lo que había estado buscando en el vórtice, las respuestas, los giros, las distorsiones, todo había sido una proyección de lo que había en su interior. Lo que veía como algo ajeno, algo extraño, era simplemente él mismo, su propia manifestación distorsionada. «Has llegado demasiado lejos», murmuró la figura en la pantalla, con una sonrisa que reflejaba la misma confusión y miedo que él sentía. «¿Estás listo para enfrentar lo que has hecho?». Rafael sintió una punzada de desesperación, pero en lugar de retroceder, dio un paso al frente. Había pasado por demasiado para rendirse ahora. Sabía que la única manera de salir de allí, de liberarse de la distorsión, era enfrentando su propio reflejo.
no podía seguir huyendo. Ya no me voy a esconder, dijo con determinación, mirando fijamente la figura en la pantalla. Ya no más. La figura sonrió. Esa es la respuesta correcta. Rafael cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, todo había cambiado. El laboratorio, las pantallas, el espacio que lo rodeaba, ya no estaban ahí. Ahora estaba de pie en una vasta extensión de espacio vacío, pero esta vez, algo era diferente. El aire no se sentía tan denso. No había distorsión, no había pesadez. Todo estaba en calma. De repente, una puerta apareció ante él, tan inesperada como todo lo demás. Era una puerta simple, común, pero sabía que detrás de ella estaría la respuesta definitiva. Con un último vistazo a su alrededor, Rafael dio el paso hacia la puerta. No sabía qué lo esperaba al otro lado, pero había aprendido algo fundamental en todo lo que había experimentado. La realidad no era un obstáculo, era una oportunidad para reconfigurarse, para reconstruir lo que se había roto. Cuando cruzó el umbral, una sensación de paz lo envolvió, como si todo hubiera vuelto a su lugar, aunque no de la forma que había esperado. Y mientras el espacio se desvanecía, Rafael entendió que su viaje no era sobre encontrar una salida física, sino sobre entender lo que significaba ser él mismo.